Buenas tardes a todos los televidentes. El día de hoy me encuentro con la doctora Antonia Ayala, que nos hablará de la comunidad especializada de medicina. Y yo, como experta en series, voy a relacionarla con Grey's Anatomy. Grey's Anatomy es una serie de doctores que trata sobre la vida de estos en el hospital como fuera de él, sus problemas amorosos, problemas que tienen con ellos mismos. Se va a enfocar más que nada en la protagonista, que es Meredith Grey, pero también con todos los problemas que puede tener ella con todos sus demás compañeros. Así que quiero empezar haciéndole preguntas sobre la carrera para yo luego poder relacionarlas con la serie. Antonia Ayala, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo me encuentro muy bien también. Si no te molesta, empezaré con las preguntas, ¿ok? Cuando quieras. ¿En qué tipo de instituciones trabajan? Bueno, los médicos pueden trabajar en muchas instituciones distintas, como por ejemplo los hospitales, las clínicas privadas, también pueden trabajar en centros médicos, en centros de investigación o en Ujú, laboratorios también. Y además pueden trabajar como docentes en universidades, haciendo clases. ujú. ¿Qué procedimientos utilizan para construir el conocimiento en su disciplina? Bueno, obviamente está la parte de estudiar y sobre todo aplicar el conocimiento con pacientes reales. Ujú, También nos guiamos mucho de los médicos que son más experimentados cuando ujú, estamos en la carrera o en la práctica, ellos son los que nos guían siempre. ujú, Y bueno, también se trabaja con maniquíes, digamos, que imitan un cuerpo verdadero. También se ujú. trabaja eh, con partes reales humanas, como los órganos, para aprender las distintas partes del cuerpo, anatomía, etcétera. Y eso básicamente. Ah, también en la Cuando, universidad se podía trabajar con cadáveres verdaderos para ujú. que fuera incluso más realista. Y, por ejemplo, cuando ya están trabajando y son residentes, pueden también aprender sobre en cirugías que hacen como de más alto, doctores de más alto nivel, que llevan más años, que ya son médicos También cirujanos. participando en cirugías, asistiendo a los médicos más experimentados. Sí, porque de hecho voy a empezar a relacionar. Muy bien. Si no me equivoco, en la temporada 5, Meredith, Cristina y Alex, que son residentes, participan en una operación que hace Derek, que es un médico cirujano, es un neurocirujano. Ujú. Aquí ellos participan, observan la cirugía, Claro. También. asisten, hacen preguntas, Ujú. discuten sobre el tema, em, consultan a él. Entonces es Claro. como que... Al médico con más experiencia. Ujú. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo Ujú. aprenden qué tipos de textos consultan? Bueno, están los textos médicos, los libros obviamente de medicina, que hay libros de todo tipo, de todas las áreas de la medicina, digamos. Ujú, También puede estudiar casos pasados de pacientes que estén escritos, también guías de procedimiento y básicamente ese tipo de textos son los que consultamos. ujú. ¿Qué tipos de textos escriben? ¿Con qué propósitos? Bueno, están obviamente cuando uno ya egresa las recetas médicas, muy importante. Sí. También los informes, es Ujú, muy importante donde tú escribes todos los datos del paciente, no sé, por ejemplo, bueno, la enfermedad que puede sufrir, el medicamento que debe tomar, cada cuánto, etcétera. Y esto es para guardar toda la información y tenerla toda en un registro. También, si tú eres especializado en algún área, obviamente puedes escribir eh, un artículo acerca de lo que tú, sobre esa área, ¿no? claro, de lo que tú seas especializado. Ujú, También pues, se pueden escribir libros. ujú, En realidad también depende un poco de tu especialización. ujú.
¿Cómo se relacionan laboralmente con otras personas de su comunidad? Mm, bueno, en el contexto de trabajar en un hospital, en una clínica, siempre tiene que haber una muy buena comunicación con los otros médicos, Ujú, porque como trabajas en el mismo lugar, tiene que haber una instancia de organización. Por ejemplo, en la mañana o en alguna parte del día uno se reúne con los demás para ujú, organizar qué tarea va a cumplir cada persona en el hospital, en la clínica, también a qué paciente van a ver cada uno de los médicos. Y también existen las reuniones de equipo, que es algo ya más planificado, donde se reúne todo el equipo del hospital, o sea, los enfermeros, los ayudantes, los médicos, todos. ujú. Y eso es como una reunión más planificada donde se hablan de todos los temas, o sea, donde uno puede hablar claramente del tema que uno quiera llevar a la reunión. Ujú. De hecho, eso me hace relacionarlo con la serie porque en muchas ocasiones se puede ver cómo los doctores se comunican entre sí, como para Ujú, ayudarse y buscar claro. consejos. Em, bueno, en la serie los doctores más experimentados se juntaban como para conversar acerca de un caso específico, porque había algo que no podían descifrar o no sé, necesitaban discutir qué tipo de procedimiento era mejor para el paciente. Ujú, Em, Me acuerdo específicamente de una escena donde llega al hospital un paciente con una enfermedad llamada Batten, creo que era, ujú, que provoca que la paciente tenga la columna vertebral doblada. sí, La doctora Cali Torres, que es experta como en los huesos, en todo eso, ya, quiere realizarle una cirugía muy riesgosa que puede terminar en muerte. O sea, es totalmente riesgosa, para quitar el pedazo de su columna y así dejarla como normal, ¿no? Porque la chica era literalmente caminaba como claro. era muy horrible. Yo nunca había visto algo así. Ujú. Y bueno, para esto le pide ayuda al doctor Derek, que acepta finalmente realizar la cirugía. Sí, claro, también es muy importante conversar. Si tú necesitas algún consejo o necesitas que alguien te ayude, tú siempre puedes conversar con todos los colegas y también eso es algo muy beneficioso de trabajar en un lugar con muchas otras personas que sean de tu mismo rubro, digamos, Ujú, porque es muy importante y muy beneficioso para todos. O sea, es mucho mejor trabajar en equipo que trabajar tú solo. totalmente, totalmente. La siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo se reúnen y en qué instancias? Ya. Em, bueno, esto es básicamente es parecido a lo que te respondí antes, Ujú, porque, bueno, las reuniones de equipo que se dan, digamos, en una fecha específica, o sea, es algo repetitivo que se da ujú, siempre en algún momento ujú, en hospitales donde se reúnen todos los médicos a conversar diferentes temas que pueden ser de los pacientes o del hospital en general. Y bueno, también las reuniones, digamos, más no tan planificadas, sino más bien del momento, que son para también organizar, ver quién va a hacer qué cosa y así. ujú. Sí, Y de bueno, hecho, en la serie, ujú, la doctora Bailey, que es como la jefa de los residentes son los recién egresados, que serían Meredith, Alex, Cristina, George y sí, ese es como ujú, el grupo principal en la como primera los, temporada de la serie. Em, claro, los que están la haciendo doctora el Bailey llamado. les indica a los internos que tiene a cargo Ujú, en cuál zona de la clínica tienen que estar, a qué paciente tienen que ver, qué, em, qué tareas deben cumplir durante el día. Eso ujú, la verdad es que se ve durante toda la serie porque siempre están llegando nuevos internos, entonces es como algo que se ve durante toda la serie sí, básicamente. eso también ocurre cuando, o sea, Eh, cuando tú estás haciendo el internado, tienes a alguien que es tu guía y él también es, Ujú, digamos, exacto. jefe del grupo. Sí, durante la serie obviamente estos internos van avanzando,
después se convierten en grandes médicos algunos, otros no, es media trágica la serie, la verdad, pero sí, básicamente eso, o sea, los que estaban a cargo de la doctora Bailey, que es la jefa como más icónica de la serie, les decía siempre qué tareas debían cumplir durante el día. Y como última pregunta está, ¿qué habilidades deben desarrollar las personas que forman parte de la comunidad? Bueno, por un lado están todas las habilidades técnicas que, bueno, tienen que ver obviamente con la ejecución, las cirugías, etcétera, de saber hacer puntos, saber tratar a los pacientes, Poder también aplicar el teoría, conocimiento. obviamente, la teoría que la tienes que tener toda en tu cabeza acerca de un montón de cosas sobre el cuerpo humano, las enfermedades, los órganos, todo lo que tiene que ver con la biología, digamos. Y además de eso, es muy importante desarrollar las habilidades blandas, porque en este trabajo eh, tú trabajas con personas reales, ahí mismo en el lugar, tú ves a los pacientes, tienes que conversar con ellos, y por eso es muy importante que desarrolles habilidades de empatía, de también saber trabajar en equipo con tus colegas, saber eh, cómo tomar decisiones bajo presión, también cómo trabajar en situaciones de emergencia y también cómo hablarles a los pacientes. Por ejemplo, si tienes un paciente que tienes que comunicarle algo que es grave o que es un tema sensible, tienes que saber cómo hablarle para que para el paciente no sea un golpe muy duro, digamos. Eso también es sumamente importante. Hablabas de combinar así habilidades técnicas con blandas. Sí, muy importante. Yo recuerdo, creo que era la temporada 6, hay Ujú. una paciente que muere en urgencias debido a errores de comunicación. Con el trabajo en equipo, como que no funcionó porque hubo errores de comunicación. Los médicos sabían hacer los diagnósticos y Ya. procedimientos, pero fallaron al coordinarse. Eso claramente yo creo Ujú. que es un error muy grande. Sí, por eso te digo que es muy importante saber trabajar en equipo y en situaciones de emergencia y de Le mucha costó presión. mucho como transmitir el mensaje bajo presión, porque me imagino, estaba en Ujú. urgencias la paciente y al no saber cómo manejarlo bajo presión, se fue. Yo creo que esta escena muestra más que nada que además de saber operar o diagnosticar, los médicos obviamente deben manejar el estrés, que yo creo que es Muy algo importante. muy importante. Sí, saber actuar también con liderazgo para guiar, por ejemplo, a los médicos que sean menos experimentados que tú en una situación así de También emergencia. saber cómo, no sé, Importante. tomar decisiones rápidas y comunicarse con claridad, que de hecho ese fue el error. Ahí no pudieron comunicarse claramente y se murió una paciente, o sea, Sí, era muy horrible. es muy, muy importante. Bueno, así vamos terminando la entrevista con la doctora Antonia Ayala. Voy a hacer a modo de síntesis. Ujú, Se puede decir que la comunidad especializada de medicina se relaciona con la serie, ya que realmente muestra cómo es la vida de un médico. ujú, Muestran los errores que pueden tener, las cosas que no deben hacer, em, cómo, cómo estudian los médicos, cómo van adquiriendo el conocimiento. ujú. Cómo lo aplica, Y sí, sí, como básicamente eso, que cómo cómo se forman un médico bien. finalmente. Ujú. Así que eso sería todo por la entrevista del día de hoy. Agradecerte, Antonia, Muchas por tu gracias. tiempo y nos estaríamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Adiós.